Gálatas capítulo 5. Vamos a hacer una lectura de la Biblia que es un poco extensa. En Gálatas, el libro que en nuestro compromiso de lectura bíblica aquí en la iglesia hemos terminado esta semana. Ya comenzamos el libro de Efesios. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer hasta una parte del capítulo 6. Yo tengo como la convicción de que cuando leemos juntos la escritura en la comunidad cristiana, en la iglesia local, hay algo especial y les ruego toda su concentración y su atención. De hecho, creo, porque así también lo he vivido, pero creo, por supuesto, en el poder de la palabra del Señor, pero lo he vivido también como que muchas veces solo la lectura de la palabra. Yo a veces digo, pero sí necesito explicar algo cuando la palabra es tan clara y el Espíritu tan hermoso de venir de una vez como a ministrarnos, tan bonito que es eso. Bueno, leamos Gálatas capítulo 5, verso primero. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante o a partir del amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos,
Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Tú, Señor, que nos das esta palabra tan tremenda y maravillosa, te pedimos que por el Espíritu nos ayudes a entenderla y aplicarla, a aferrarnos a estas promesas maravillosas que tenemos en Jesús y a esperar y a confiar en Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya que el martes pasado era 20 de julio, vamos a hacer un pequeño examen de historia nacional y patriotismo. Entonces, miren este figura que hay aquí en la pantalla. Ven, ahí ven. El escudo nacional. ¿Usted sabe qué significan todas esas cositas que hay ahí? Pues yo no digo pues que todas son ciertas. Eso de la cosita llena de oro, pues y todo, no. Pero sobre todo quiero llamar la atención sobre que la cosita que está ahí en la mitad, en la franjita blanca. ¿Ustedes saben qué es eso? Yo creo que saben qué se llama, pero no saben qué significa. El gorro. Cursito de Historia Nacional. El gorro frigio es un gorrito sobre un asta. Ahora, ¿sabe por qué está eso ahí? Porque pues hay que tener algún símbolo pues de... Bueno, pues la razón por la que está pues, para recordarles un poquito de Historia Nacional, es que en las revoluciones, al fin de la Edad Media, sobre todo la Revolución Francesa, se sacaba en un asta un gorrito de esos. Ese gorrito lo usaban desde la antigua Grecia y Roma los esclavos que habían sido liberados. Entonces ese gorrito quería decir como la libertad, ¿cierto? Los esclavos que estaban en un proceso de manumisión, así se llama es el término, eran quienes estaban en proceso de ser liberados, y entonces se ponían ese gorrito y la gente ya sabía que no eran más esclavos, sino liberados, ¿no? Bueno, nuestro tema de hoy es la libertad cristiana, el evangelio de la libertad cristiana. Y Pablo está bastante interesado, aquí guiado por el Espíritu nos entrega esta palabra, ¿no? Hay muchos tipos de esclavitud, de hecho hay una esclavitud contemporánea y creo que debemos alertarnos sobre eso, orar y ver cómo podemos contribuir a la erradicación de esas formas de esclavitud. Permítame comentar un poquito sobre eso. La definición de la esclavitud contemporánea es la situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Pueden estar sirviendo en barcos de pesca debido a una deuda, sometidos a matrimonios forzados, detenidos contra su voluntad como empleados domésticos o atrapadas en burdeles bajo amenazas de violencia. Esta es la definición de Walk Free Foundation, que es una organización que trabaja para erradicar formas de... Hay un informe anual que se llama el Índice Global de Esclavitud y dice ese índice 2.16 millones de personas en América están viviendo bajo esclavitud. Estas formas de esclavitud impuestas
Haití, República Dominicana, he escuchado de Haití esta semana, están en el número 8 entre 167 países con mayor nivel de esclavitud. En el mundo, 100.000 casos, el 1% de la población. Colombia está en el puesto 18, pero con más casos, 308.200 casos reportados de estas personas sometidas a esclavitud. Pablo aquí en el verso primero está advirtiendo que hay de alguna manera dos clases de esclavitud, una de la que Cristo los ha liberado y otra forma de esclavitud parecida a la que están regresando. Y estamos en esta serie hablando de cómo estar seguros en Cristo y cómo permanecer firmes en esta libertad. Que se use la Biblia para esclavizar. El texto mismo en Gálatas ha hecho una serie de observaciones y denuncias de parte de Pablo. Hay quienes los están desviando, confundiendo y tergiversando el Evangelio, capítulo 1, versos 6 y 7. Hay quienes los están hechizando, capítulo 3, verso 1. Hay quienes los están alejando con malas intenciones, 4, 17. Y quienes los están estorbando para que no vivan la libertad, capítulo 5, 7. O perturbándoles, verso 10 del capítulo 5. Particularmente Pablo está preocupado porque después de haber sido liberados de la maldición de la ley, ahora se están sometiendo a nuevas leyes religiosas. Pero Pablo está advirtiendo que todos los seres humanos están bajo esa situación, solo que algunos cristianos se han metido, capítulo 2, verso 4. El problema era que algunos hermanos falsos se han infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo a fin de esclavizarnos. Y bueno, el Evangelio trata de la libertad. Ustedes ya lo han escuchado en la Navidad, el canto de Zacarías el Benedictus. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. Capítulo 8, verso 32 del Evangelio de Juan. Ustedes lo conocen. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, en el capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Así que cuando predicamos el Evangelio hemos de anunciar la libertad. Y precisamente si ha visitado nuestra página web, ahí en la página web, en una de esas pantallas al principio aparece la Confesión Bautista, que ha unido a la mayoría de bautistas en toda la historia. Es conocida como la Confesión de Londres. Y tienen capítulo, específicamente capítulo 21, sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y esto es lo que dice esa declaración doctrinal. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de culpa del pecado, libertad de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y maldición de la ley, de ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Bueno, hemos de reconocer que vivimos en tiempos donde hay muchas formas de esclavitud, algunas impuestas, algunas autoimpuestas. En Gálatas capítulo 3, verso 22, ahí atrásito lo que leímos esta semana. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, esclavo del pecado, para que mediante la fe de Jesucristo, la Escritura dice, lo prometido se les conceda a los que creen. El Evangelio es el Evangelio de la libertad. Y la epístola de Gálatas en particular ha sido llamada la carta magna de la libertad cristiana. Pero lo que pasa es que nosotros mismos nos esclavizamos. Yo quisiera como preguntarte, ¿cuál es la esclavitud en tu vida? Si es que Cristo ya te sacó de esa esclavitud, si es que Cristo está sacándote de esa esclavitud, ¿cuál es la lucha con algo que tú mismo muchas veces buscas y te esclavizas? Yo me acuerdo, hace unos años visité Angelópolis y me fui con unos amigos para allá. Es un pueblo aquí cerca de Caldas, nombre muy interesante, Angelópolis. Y bueno, ahí hay unas minas, ¿no? Y minería de esta informal y artesanal,
Los socavones muy pequeños, con una pequeña entrada. Y estos hombres se meten hasta 200 y 300 metros adentro de la tierra para buscar carbón. Y salió de uno de esos bocas de túnel un hombre totalmente tiznado y salió fumando. Y él mismo me decía, no, hoy nosotros allá adentro fumamos. Y yo no me aguanté, le pregunté, Señor, ¿usted no sabe el peligro en que pone su vida y las de los demás fumando allá adentro de ese socavón? Y mire la respuesta que me dio con ese coloquialismo antioqueño. Me dijo, Señor, es que los bobos nos matamos solos. Pero cuando usted examina el asunto de la esclavitud, usted se dará cuenta que la mayoría de las esclavitudes humanas son autoimpuestas. Yo sé que hay unas que son impuestas por otros, como les leía, pero adicciones, relaciones afectivas destructivas, deudas, esclavos de un resentimiento y una bronca que llevan por dentro y que se les ve en la cara, miedo, soledad, indiferencia, imagen, tener o buscar tener cierto cuerpo. En el capítulo 1, verso 4, Pablo da su propio testimonio de que Cristo lo rescató. Y en el verso 13 al 15 dice que él fue rescatado por la gracia de Dios de la furia, el celo, el odio que le tenía a los cristianos. Así que necesitamos entender y predicar bien esta libertad. Y bueno, en primer lugar es entender bien esta libertad cristiana. La libertad cristiana es, en primer término, libertad de. Capítulo 1, verso 4 dice que somos rescatados de este mundo malvado. Ahora, ¿cómo es que nosotros resultamos esclavizándonos y esclavizados? Bueno, la escritura es muy clara al decir que Efesios 2, capítulo verso 1 al 3, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa, tus deseos, nos va a decir más adelante el texto, los que te llevan a esclavizarte, tu naturaleza pecaminosa. Y esto es lo que te lleva. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos esclavizamos? Y el capítulo 5, aquí el texto que hemos leído, el verso 4, tiene una línea de pensamiento que es tan importante para que tú entiendas el Evangelio. Pablo está diciendo que los Gálatas se están volviendo a esclavizar y aquí dice la razón. ¿Por qué se están volviendo a esclavizar? Y esta es la frase. Tratan de ser justificados por la ley. La razón por la que nos esclavizamos nosotros voluntariamente es tratando de resolver un vacío en la vida, de tener paz con Dios, de poder resolver el tema de la culpa, de poder ganar la aceptación de los demás. Tratamos de justificarnos a nosotros mismos, darle sentido a nuestra vida. Hay dos formas en las que los seres humanos se buscan justificar. Una forma era común a la iglesia de los Gálatas, la otra era común a la iglesia de los Corintios. Los Gálatas buscaban justificarse a través del legalismo, cumplir todas las normas, ser los más pulcros, los de mejor hoja de vida para así justificarse a sí mismos. Los corintios iban por otro camino y era el camino del libertinaje. No tratar de cumplir la ley, sino tratar de complacer sus deseos, sus sentidos, entender la libertad como la autocomplacencia. Y Cristo, mediante el Evangelio, nos libera de buscar justificarnos a nosotros mismos, ya sea por medios legalistas o por medios libertinos. Y esto sigue siendo una amenaza para los cristianos y particularmente porque dicen que la libertad de, dicen algunos autores, la libertad de es la libertad negativa. Y dicen que si la libertad fuera solo libertad de, podría llegar a ser peor que la esclavitud. Piense conmigo eso un poco. Si tomáramos a una persona que ha sido esclavizada, por ejemplo estos niños que reclutan para la guerra y ha estado ahí toda su vida y su juventud sometido a todos estos asuntos, y lo pusiéramos en el centro de la ciudad y le dijéramos, ya eres libre, ya nadie te oprime, ya nadie te obliga a hacer lo que tú no querías hacer, ¿usted cree que esa persona va a poder sobrevivir? Es que una cosa es ser libre de y otra cosa es ser libre para. Y Pablo aquí en el verso 1 nos está hablando de ser libre para
En el verso 13 también dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse los unos a los otros. Tal vez eso es lo que ha pasado en América Latina con todas estas luchas independentistas y revoluciones que buscan liberarse de ese tirano, pero muchas veces lo que pasa es que los que dirigen esa misma revolución terminan siendo peores que el mismo tirano. Y en las guerras de independencia aquí en América Latina, nuestro propio país vivió más de 30 años en lo que se llama la patria boba, precisamente por eso, porque es decir, el hecho de que yo me libere de no significa que yo sepa vivir bien mi libertad. Es lo que le pasa al joven que a sus 18 años sale de ese cuidado amoroso de sus padres que le decían cómo comer, cómo vestir, manejaban su tiempo, sus relaciones y todo. Y ahora llega a la universidad, 18 años, y piensa que ahora puede pensar y hacer todo lo que se le ocurre, y sabemos que muchas veces es en ese ambiente universitario. No es culpa de la universidad, es culpa del mal uso de la libertad que él pretende ahora tener, libre de la opresión de sus padres. Y Pablo nos está diciendo aquí que la libertad no es solo de, sino también la libertad para. Pero Pablo está preocupado por cómo nos mantenemos firmes en la libertad, y la respuesta es que la única forma de mantenernos firmes en la libertad es en la misma forma que obtuvimos esa libertad. Si miran en el verso 5, nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe. La libertad cristiana, para que no nos vuelvan a subyugar ni en ambientes religiosos ni en ninguna otra forma, ni nuestros propios deseos, ni el mundo, ni Satanás, ni malos líderes, es entender cómo es que nosotros somos libres. Entonces, bueno, Pablo aquí realmente lo que habla de mantenemos nuestra libertad aprendiendo a vivir por la fe y viviendo por el Espíritu. Permítanme explicar un poquito de eso porque me interesa mucho ese tema. Gálatas hace una tremenda definición de la fe. Yo le invito a que usted revise el libro de Gálatas y pregunte qué es fe en Gálatas. Fe en Gálatas es creer la promesa. La fe está ligada estrictamente a la promesa. Bueno, yo estaba reflexionando en esto y lo entendí en una situación personal. Estaba cruzando la línea de seguridad en un aeropuerto y en ese momento estaba empezando un partido de Colombia. Estos partidos duros que le ha tocado a nuestra selección con esos equipos tan buenos también. Y entonces pregunté al guardia, ¿y ya empezó el partido? Y me dijo, sí. Y le digo yo, espero que nos vaya bien porque necesitamos, hombre, avanzar un poquito en ese tema. Y bueno, y él me dijo esta frase. Me dijo, póngale fe. ¿Qué me ha dicho? Y claro, yo busco todas esas oportunidades para señalar el evangelio. Digo, un momento. Le dije yo al guarda, señor, eso no es asunto de fe. Me dijo, no, sí, póngale fe. No es asunto de fe. Le voy a explicar. Es asunto de optimismo. Sería asunto de fe si Dios nos hubiera prometido que ganamos el partido. Si en la Biblia dijera, Gálatas capítulo 25, verso 8, y Colombia ganará todos los partidos contra Argentina y Brasil. Yo tomo esa promesa, oro con esa promesa y confío en esa promesa, pero esa promesa no está en la Biblia, mi amigo. Tal vez estará en la mente de algunos de estos pastores locos que prometen cualquier cosa que se les ocurre. Es asunto de optimismo y es muy importante diferenciar entre optimismo y fe. El optimismo es bueno, yo siempre lo digo, es bueno estar con personas optimistas. Es bueno pensar que estos muchachos van a hacer lo mejor que pueden y que el árbitro no le va a colaborar al otro equipo y que nosotros vamos a lograr ganar. Es bueno pensar y pensar positivamente y con optimismo y todo lo demás, pero la fe nos dice el capítulo 8 que Abraham le creyó a Dios. Y esto se le fue tomado por justicia. ¿Qué creyó? Dice capítulo 3, versos 6 al 8. La promesa. Abraham no creyó en un sistema de salvación. Abraham le creyó una promesa a Dios. Así que vivir por fe es vivir en libertad en tanto confiamos en una promesa. Ahora, esa promesa ya se ha cumplido. Nuestros pecados han sido perdonados, pero hay aspectos de esa promesa que todavía no se han cumplido. Así que para mantener nuestra libertad necesitamos
seguir caminando confiados en la promesa, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Ahora, en la promesa, la parte de la promesa es la dotación del Espíritu Santo, el sello, la garantía, las arras de nuestra salvación. Y por eso indica claramente a partir del verso 16 tantas cosas sobre el Espíritu Santo. Vivan por el Espíritu Santo, verso 16. Si el Espíritu nos da vida, entonces andemos guiados por el Espíritu Santo, verso 25. Y entonces aquí nos está enseñando cómo es que nos mantenemos en esa libertad para que no nos esclavicen los falsos maestros religiosos, pero para que tampoco nos esclavice una relación afectiva, y para que no nos esclavicen las deudas y el amor al dinero, para que no nos esclavice el miedo, para que no nos esclavice el cultivo de una imagen personal, para que no nos esclavice el orgullo, para que no busquemos justificarnos por otra cosa distinta a una promesa que Dios hizo de que nos perdonaría con base en la muerte del Señor Jesucristo, y que nos prometió también unas cosas futuras que Romanos llama la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay aspectos de esta libertad que todavía no conocemos y que nos han sido prometidas. Caminar en el Espíritu entonces es vivir en la libertad. Lo interesante aquí es todo este lenguaje que habla de la vida del Espíritu en contraste con la vida en la naturaleza pecaminosa, y que tiene que ver como con todo este lenguaje del cultivo, del fruto, del sembrar. Nos dice que el Espíritu, verso 17, está contrario en una permanente pelea contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dentro de cada cristiano hay una guerra interior. ¿Vas a satisfacer los deseos de tu carne o vas a dejarte guiar por el Espíritu? Ese es permanente frente a una pantalla, en el centro comercial, discutiendo con tu esposa, planeando tu vida en adelante, teniendo miedo para ir a un hospital porque tuviste síntomas de COVID. En cada momento hay una guerra entre el Espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo se vive en el Espíritu? Y el lenguaje ahí, contrario al lenguaje de la carne, que es solo producir obras, el Espíritu siembra. Nos habla de fruto, y esta es una siembra maravillosa porque implica acciones de parte de nosotros. Piensen en todo ese tema de sembrar, ¿no? De la importancia de sembrar. Hay que planear, tiene que ser intencional. El agricultor no está viendo nada mientras siembra. Quizás ve solo un terreno árido. Y no es solo poner la semilla, hay que abonar, hay que regar, hay que deshiervar, hay toda una tarea allí de sembrar. Y promete el Señor que va a levantar en nosotros el carácter de Cristo, como ha dicho un autor, que lo que dice en los versos 22 en adelante es una descripción del carácter de Jesús, estas 9 características de un carácter precioso y perfecto que comienza en el amor, noten bien, y termina en el dominio propio. Nosotros pensamos que la lista es al revés, pero se deriva del amor que Dios derrama en nuestros corazones por su Espíritu Santo, para darnos seguridad de que si es siembra del Espíritu, se cosechará en esa siembra del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que vivimos esto? Yo quería notar en tercer lugar que el texto no solo afirma, bueno, es libertad de y libertad para. Y eso creo que tenemos que entenderlo muy bien en la vida cristiana. Dios no solo te va a liberar de tus malas costumbres en el manejo del dinero, Dios también te va a enseñar cómo usar tu vida y tus recursos para la gloria de Dios. Así que si tú vienes solamente pensando que Cristo te va a liberar de, estás muy equivocado en tu comprensión del Evangelio. Cristo te libera para. De hecho, las Escrituras hablan de que Cristo te hace esclavo por amor. El principio de la sustitución. Que no es solo que tú eres libre para hacer lo que se te ocurra. No, espérate a ver. Tú eres libre, perdonado, pero ahora vas a ser esclavo por amor de Cristo. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia. Un tema que también aparece en esta carta.
Bueno, también nos dice que esa libertad se mantiene como fue adquirida por la fe y por la gracia de Dios en el donativo del Espíritu. Pero ¿cuál es el contexto? Yo he notado en el estudio de este hermoso texto de la Biblia que hay una terminación muy enfática en la vida de la comunidad. Claro, yo tengo que mostrárselos en la palabra de Dios. En el verso 13 dice que no usen esa libertad para un libertinaje que da rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse por amor unos a otros. Y ese término, unos a otros, por favor. En esta iglesia amamos ese término. En griego es una sola palabrita. Uno podría traducir la mutualidad o mutuamente. Las traducciones generalmente prefieren traducirlo en la frase unos a otros. Término alelos o alelón es la idea de yo estoy en una comunidad con otros. Esto no es una comunidad con el resto de personas, es la comunidad con aquellos que han sido liberados por Cristo y constituidos en una comunidad de libertad. Si ustedes notan, hay dos expresiones negativas de eso en el verso 15 y el verso 26. Les leo la del verso 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Y evidentemente está hablando desde la comunidad. En el capítulo 6, verso 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Claramente se refiere ese unos a otros a la vida de la iglesia. Y termina en el capítulo 6, verso 10. Hagan bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Si usted ha tomado el curso de membresía en nuestra iglesia, se dará cuenta que ese término ahí se estudia mucho y se habla mucho de ese término de los unos a los otros. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de acompañamiento en la comunidad? Yo encuentro que hay tres dimensiones de acompañamiento para guardar nuestra libertad. Les va a parecer inclusive un poco paradójico, porque la primera de esas connotaciones en el verso 24 es esta que dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Wow. Bienvenido a ser crucificado. No sé si pondríamos ese letrero en la puerta de la iglesia, alguien entraría. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de ser crucificado? No creo que se refiere a colgarse cruces. Pues no sé, como una decoración no veo mayor problema pues que una persona se cuelgue una cruz o que la ponga en un edificio, pero creo que Pablo quiere decir algo más. Tampoco quiere decir un masoquismo, como algunos han interpretado erróneamente la mortificación de la carne. Creo que él mismo lo ha respondido en el capítulo 2, versos 19 y 20. Capítulo 2, verso 19, Pablo dice: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, yo he renunciado a justificarme a mí mismo a través de una hoja de vida, de una familia, de una imagen social, de dinero, sexo, lo que sea. Yo he renunciado a esto, he muerto al mundo. Pablo mismo lo dice en repetidas ocasiones. He muerto a esas formas que el mundo escoge. Y entonces, en sustitución a eso, he decidido ligarme, aferrarme a Cristo. En el capítulo 2, después del verso 19, que se ignora mucho el verso 19, y es fundamental para entender el 20. Capítulo 2, verso 20 es un clásico de Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en mi naturaleza, físicamente, espiritualmente, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es el vivir crucificado del que Pablo habla aquí. Vivir para amar a Jesús, renunciando a cualquier otra forma errónea de tratar de justificar y darle sentido a la vida. Bueno, la segunda cosa, y en el verso 25, es que él dice que en la comunidad cristiana también se aprende cómo ser guiados por el Espíritu. Hay una siembra colectiva que hace el Espíritu Santo. Y noten que allí no es tanto de eventos o de conocimientos, sino de cosas que se van construyendo en el carácter. Yo sé que tú has pensado que la vida espiritual es mucho de ir a un momento como eléctrico, donde como que todo se resuelve así rápidamente. O que tú has pensado que la vida espiritual es de leer y saber mucha teología y devorar y comprar todos los libros. Aquí el Espíritu lo presenta como
una siembra que requiere mucha paciencia y mucha constancia, donde en la comunidad vamos aprendiendo a guiarnos y ayudarnos unos a otros. Y precisamente la tercera palabra está en el capítulo 6, verso 2, ayúdense los unos a los otros. Y es el contexto de la disciplina o de la restauración de los hermanos. Si alguien es sorprendido en pecado, ayúdense unos a otros, teniendo cuidado de ustedes mismos. Y todo este discurso de que cada uno debe sembrar y que si no siembra para el espíritu, va a sembrar para la carne, y que siempre va a haber una cosecha si no nos damos por vencidos. En el verso 9, que nos ayudamos en la iglesia los unos a los otros. Y ese énfasis me parece tan importante. Entonces, en conclusión, sí somos salvos y liberados para ser esclavos de Cristo. Sí, la libertad se mantiene confiando en la promesa y en la gracia del Espíritu que nos ayuda a caminar, pero también en la comunidad de la fe. Zacarías tiene esta expresión tan hermosa esa expresión de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 12, cautivos de la esperanza, atrapados por el amor que Cristo nos ha dado cuando nos perdonó sus pecados, nuestros pecados, pero también atrapados en la esperanza de una promesa que Él ha hecho, caminando así por la fe y en el Espíritu. Así que quiero terminar con una canción que lamentablemente pocos saben, porque estábamos en una reunión con todos los del equipo de alabanza en un retiro precioso que hicimos esta semana. Y les pregunté si conocían esta canción y ninguno la conocía. Y esos son los momentos donde yo me siento tan viejo. ¿Cómo si ninguno conoce esta canción? Es un himno clásico. Cautívame, Señor. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder, en ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad, envuélvele en tu santo amor y libre así será. Sin fuerzas para amar y así mejor vivir, tú solo puedes inspirar el gozo de servir. Quisiera desplegar mis alas, oh Señor, mas solo lo podré lograr al soplo de tu amor. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá la tentación mi vida sacudir, pero no habrá más cierta protección que la que encuentre en ti. Cautívame, Señor, y libre en ti seré.